Muy buenas noches, estimados participantes. Les damos la más cordial bienvenida en nombre de nuestra institución y tenemos ya la presencia de la doctora Silvia Huiza Alvarado, ella para poder abordar el curso en la ley número 30364, el proceso penal en casos de violencia contra la mujer. La ponente es abogada con maestría en Derecho Penal y Procesal Penal. Asimismo, es conferencista en temas de violencia familiar a nivel nacional y estamos muy gustosos de tener y contar con su presencia. Muy buenas noches, doctora. Queda usted con el uso de la palabra. Muy buenas noches. Agradezco la invitación del CEFOCA. En esta ocasión voy a compartir con ustedes la experiencia profesional como abogada, como antes he sido funcionaria, como fiscal adjunta, viendo los temas de violencia familiar. Bien, sin más preámbulos, me permiten compartir mis diapositivas. Voy a ver. Aquí está. Vamos a ver. Entonces, el día de hoy vamos a ver qué pruebas hoy en día está valorando nuestro sistema para finalmente lograr una condena satisfactoria con el agresor. ¿Qué pruebas básicamente se valoran? Y en caso contrario de no reunir con todas estas pruebas, ¿no? Finalmente, muchas veces estos casos quedan en impunidad. Bien, cuando nosotros vamos a ver el delito de agresiones contra la mujer y los integrantes del grupo familiar en el marco de la ley 30364, sabemos que cuando iniciamos con una denuncia, esto se aperturan dos procesos de manera simultánea, ¿no? Vamos a ver pues el trabajo proactivo del juez de familia, del juez de violencia familiar, que inmediatamente ante una presunta víctima de riesgo leve severo estará otorgando medidas de protección en contra del agresor para que éste evite, ¿no?, repetir estos hechos de agresión. Pero como les decía, de manera simultánea, también en el ámbito penal se estará iniciando una investigación, sobre todo cuando tengamos estos casos de violencia física y violencia sexual, ¿no? O agresiones sexuales como tocamientos indebidos o violación sexual. ¿Por qué? Porque justamente en estos delitos es más evidente, es más notorio poder percibir a un efectivo policial. Una violencia psicológica no se podrá percibir, no podrá ser palpable para, por ejemplo, el efectivo policial que hace una detención en flagrancia porque requerirá una evaluación psicológica, ¿no? Un informe psicológico. Entonces, de todas formas, estos casos, cuando se trata de agresiones físicas y algún delito de contenido sexual, vamos a ver que en paralelo se aperturan estos dos procesos, ¿no? Uno en el ámbito de prevención y el otro en el ámbito de la persecución del delito. Es importante tener esto en cuenta porque muchas veces los abogados o le dan prioridad a uno y descuidan del otro, ¿no? Salvo los abogados especialistas en lo que es el tema penal, que finalmente va a tener mayor trascendencia. ¿Por qué? Porque es fundamental el resultado del ámbito penal para que también de alguna forma pueda impactar en la vigencia de estas medidas de protección. Entonces, ya ha iniciado este hecho a conocimiento de las autoridades por algún tipo de violencia, ¿no? Cualquiera de los cuatro tipos de violencias, ¿ya? La física, la psicológica, económica o sexual, ¿bien? Esto pues, vamos a ver nosotros en el ámbito penal cómo se inicia, ¿no? Entonces, es la policía pues que dentro de sus roles, ¿no?, de un deber de diligencia, como señala la norma, debería recibir estas denuncias y dar el trámite que corresponde. Si estamos frente a un delito de flagrancia delictiva, ¿no?, donde la mujer acaba de huir del domicilio porque este sujeto la tenía bajo el piso, de repente con golpes, dándole golpes y de repente incluso tratando de asfixiarla. Entonces, y esta mujer termina huyendo para pedir auxilio ante las autoridades, es posible que la policía, si este hecho ocurrió dentro de las 24 horas, pueda constituirse al lugar de los hechos, verificar en la presunta escena del crimen, donde se habría cometido esto, qué objetos habría utilizado este sujeto para agredir a la persona, ¿no? Y si hubieron testigos, en qué situación quedó
esta escena del crimen. Entonces, ¿para qué? Con esto finalmente poder corroborar la versión de la víctima. Entonces, va a depender mucho, pues, el momento en que esta noticia criminal llega a las autoridades, ¿no? Muchas veces estas denuncias son tardías, después de la pareja o la víctima, ¿no? Reflexiona, recién quiere hacer la denuncia a los 2 días, 3 días, o viceversa, ¿no? Recién reconoce que es una agresión y que esto puede ser de mayor intensidad y ya es tardía la denuncia. Cuando la denuncia es tardía, un poco como que la policía no tiene esas facultades para ir y detener inmediatamente a esta persona porque ya pasó el plazo de la detención en flagrancia, que es las 24 horas. Bien, hay que tener en cuenta que cuando se da inicio a esa investigación, está prohibido, pues, que la víctima de alguna forma pueda tener alguna forma de confrontación dentro de estas instalaciones con el agresor, sobre todo cuando se trata de delitos sexuales, ¿no? En alguna ocasión, por ejemplo, en un distrito, no voy a decir específicamente el nombre, pero sucedió que se había cometido tocamientos indebidos y resulta de que la policía se constituyó al lugar, pero no había más movilidad y lamentablemente tuvieron que meter a la víctima y el agresor en la camioneta, ¿no? De la policía. Al ser trasladados de manera conjunta hasta las instalaciones del Instituto de Medicina Legal, provocó que la víctima ingresara en un shock de nervios, ¿no? Y no facilitara esta entrevista porque ingresó en una situación crítica que después del hecho tenga que estar muy cerca al agresor. Esto la intimidó, la llenó de tensión, angustia y tuvieron que recurrir a otro tipo de apoyo, ¿no? De la UDAVID, Centro de Emergencia Mujer, para que esta persona pudiera calmarse. Pero, ¿qué hizo? Frustrar, dilatar la investigación. Entonces, hay que ser muy precavidos y por ello es necesario evitar la confrontación de la víctima con el agresor. ¿Esto dónde está? Dentro del texto único de la Ley 3364. Dentro del reglamento se prohíbe la confrontación. ¿Esta confrontación solamente debe aplicarse dentro de la investigación? No. De acuerdo a los últimos pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y los informes, se señala que en todas las instancias la confrontación debe evitarse incluso hasta el juicio oral. Por ello, nosotros aplicamos, se utiliza, ¿no? La entrevista única de cámara GES, ¿no? Pero lamentablemente esto no se abastece, pues, en otros casos, ¿no? Por ejemplo, tentativas de feminicidio, lesiones graves a la víctima. Y hasta ahora, lamentablemente, estamos viendo en algunas instancias, algunos colegiados que lamentablemente en temas de agresiones en aplicación del artículo 122b permiten que la víctima esté presente ahí conjuntamente con el agresor. Cuando esto no es necesario, porque la víctima en un proceso judicial, en un juicio, puede estar representado por su abogado, ¿no? Bien, entonces, sobre todo, pues hay que tener en cuenta estos pilares dentro de este proceso de agresiones, ¿no? Evitar la confrontación, la revictimización, que es muy similar a esto de la confrontación, ¿no? ¿Por qué? Se evita la confrontación con, eh, por ejemplo, con la entrevista de cámara GES. También se evita y de igual forma la revictimización es una forma de utilizar la cámara GES, pero en otras formas que uno va desarrollando este trabajo, también te das cuenta que es factible evitar revictimización. ¿En qué casos, por ejemplo? Una víctima hoy día es víctima de violencia psicológica por su marido. La siguiente semana nuevamente el marido la humilla, la insulta, la menosprecia y así. Entonces va haciendo denuncias. Ya ahora el marido la bota de la casa, la amenaza con mandarle sicarios y todo lo demás, ¿no? Y así, o sea, las amenazas ya van de mayor intensidad, ¿no? O con atentar contra la vida de sus familiares de la víctima. Entonces, este tipo de agresiones psicológicas en agravio de la víctima se va de mayor intensidad. ¿Y qué implica esto? Que la víctima tenga que hacer una denuncia tras otra continuamente. Pero ¿qué pasa hoy en día? Que en el sistema de justicia, la fiscalía, pues son un poco reacios, la mayoría, en querer acumular estas denuncias y que finalmente se considere como un delito continuado. ¿Qué es lo que hacen prácticamente muchas fiscalías? Esto es de tal hecho, le corresponde a tal turno, tal fiscalía, lo derivan y cada caso, cada denuncia entre las mismas partes, es más, la misma condición de la víctima, la denunciante sigue
constantemente en la misma condición de víctima, o sea, nunca cambió ni siquiera el estatus de víctima a agresora, ¿no? Pero pese a ello, pese a que esa condición, ¿no?, de sujetos procesales en las mismas condiciones, el mismo delito, hay muchas fiscalías de las cuales no quieren acumular, ¿no?, estas denuncias, y esto va en perjuicio de la víctima. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo toman de manera independiente. ¿Qué implica esto? ¿No? ¿Qué implica que se tomen los casos de manera independiente? Que cada fiscalía quiere recabar sus medios probatorios, pues. Entonces, cada fiscalía va a someter, ¿no?, a la víctima a una evaluación psicológica. O sea, porque denunciaste esta semana, tienes que pasar una evaluación psicológica. Porque denunciaste la siguiente semana, otra evaluación psicológica. ¿Qué implica una evaluación psicológica? Una evaluación psicológica forense dentro del Instituto de Medicina Legal mínimamente te implica 4 horas de evaluación, mínimo, ¿no? Es desgastador para la víctima. Ahora, yo les pregunto, si vemos una víctima adulta mayor que está siendo sometida constantemente por su agresor, imagínense, va a tener la capacidad y las condiciones y la voluntad de querer someterse a todo este proceso judicial para obtener justicia. Es desgastador. O sea, una persona joven ya de por sí, en muchas ocasiones, he recibido esas quejas, ¿no? Prácticamente es una tortura, porque en cada ocasión que se les convoca, tienen que repetir nuevamente los hechos, ¿no? Y sindicando siempre el mismo agresor. Entonces, pero lo que no se tiene en cuenta más allá, ¿no?, más allá de esto, de lo que se debería aplicar una continuidad del delito, porque es el mismo sujeto, el mismo agresor. No obstante eso, incluso también existe otro obstáculo dentro del Instituto de Medicina Legal. Son muy pocos los profesionales que he visto, y admiro mucho el trabajo de aquellos, ¿no?, psicólogos que realmente reconocen, ¿no?, y hacen prevalecer su función, en los cuales dicen, no, veo en el sistema que esta víctima ya pasó una evaluación, entonces solamente yo haré un informe complementario, ¿no? No tengo por qué otra vez volver a escuchar desde su niñez, su adolescencia, su madurez, con quién vivió, cómo trabajan y todo lo demás, ¿no? Entonces, solamente será un informe complementario. Pero ese tipo de psicólogos realmente son muy pocos. La mayoría como que yo no sé si se mecaniza, pero a pesar, o no sé si es que no verifican en el sistema que esta víctima ya pasó una evaluación y ya hay una historia dentro del Instituto de Medicina Legal, porque es en la misma jurisdicción, pero pese a ello, igual someten a la víctima a estas evaluaciones. Entonces, esto, díganme, ¿es o no una revictimización? O sea, la revictimización no solamente nos podemos mecanizar o decir que la revictimización solamente se agota o se concreta con derivar a la víctima a una cámara Gesell. Hay diferentes formas dentro de la investigación que desde mi punto de vista a la víctima se le tortura, se le somete a estas evaluaciones, a esperas de largas horas. Entonces, la revictimización en su conjunto es todo, es darle un trato digno a la víctima, ¿no?, que pueda confiar en este sistema de justicia. Pero lamentablemente vemos muchas veces, ¿no?, que muchos fiscales no están cumpliendo cabalmente con esto, ¿no? Deben tener puedo opinar diferentes razones. Yo solamente vengo acá a compartir un poco de experiencia, y que estos conceptos que nos da la ley no es para que lo apliquemos de manera mecánica o en casos específicos, sino que apliquemos estos principios de manera íntegra. ¿Por qué? ¿Con qué finalidad se da cada artículo de la ley? Entonces, la revictimización no solamente es evitarlo con la cámara Gesell, hay diferentes formas, y una de ellas que hoy en día estamos viendo, que si la víctima realiza una denuncia continuada con su agresor, entonces el fiscal debe controlar estas actuaciones procesales y trabajar de manera coordinada con el Instituto de Medicina Legal y permitir que los psicólogos, en todo caso, puedan hacer informes psicológicos, si bien ya hay uno inicial, los posteriores ya sean quizás un informe complementario, ¿no? Entonces, eso también es una forma de evitar la revictimización. La revictimización no solamente es que declare ante el juez o el fiscal, la revictimización también es cuando la víctima tiene que revelar sus intimidades, sus cosas personales a otros funcionarios o servidores públicos, y dentro de ellos está el psicólogo. Bueno, dentro de otros aspectos, dentro de esta investigación, también vamos a ver lo que es la retractación. La retractación significa que no se debería considerar cuando la víctima, en un principio, ¿no?, se indica como autor, por ejemplo, a su expareja,
y posteriormente cambia la versión, ¿no? Cambia la versión, ¿en qué sentido? Lo exculpa, dice, no, mira, he terminado con el brazo fracturado, pero al inicio yo dije que él me empujó, ¿no? Por las escaleras, pero resulta que yo solita me caí, ¿no? Entonces, ¿saben qué? Yo no quiero que el sistema de justicia se involucre en mis temas personales, mi familia, yo estoy bien, he regresado con él, en mi casa, quiero que él siga trabajando porque esta denuncia le perjudica en el trabajo, ¿no? Eso es lo que dice la víctima. Entonces, por ejemplo, este tipo de afirmaciones que viene la víctima, primero da una declaración culpando a su pareja y después cambia esta versión para exculparlo. Entonces, esta retractación debe ser reconocida, advertida por los funcionarios, ¿no? Jueces, fiscales, policía. ¿Por qué? Porque muchas veces debemos entender que estas víctimas están sometidas bajo este ciclo de violencia familiar, lo cual, este ciclo de violencia familiar que consta de 3 etapas, ¿no? No permite ver de manera objetiva a la víctima, ¿no? No reconoce, es como si estuviera cegada, ¿no? Entonces, los operadores de justicia debemos reconocer eso. Ahora, no obstante ello, nadie dice que posteriormente, con pruebas, ¿no? Objetivas, sí sea viable, porque tenemos un acuerdo plenario que habilita la aplicación de la retractación, y también yo he sido testigo cuando una retractación es de manera efectiva, ¿no? Y donde la víctima ha sido inducida a denunciar a una persona por X motivo para exculpar a otra. Entonces, la retractación, sí, de todas maneras, tampoco lo podemos negar de manera absoluta, sino que va a haber casos en los cuales no se tenga que aplicar, pero esto siempre corroborándolo con otros medios de prueba. Pero por regla general se podría decir que cuando de manera inmediata la víctima primero denuncia y luego cambia la versión, es porque existe una alta probabilidad en la que la víctima está inmersa en este ciclo de violencia familiar, ¿no? Entonces, también es un punto importante el momento que vamos a conocer vamos a tratar los casos de violencia familiar en el marco de la ley 30364 que se aplica en el ámbito penal, ¿no? Sobre todo cuando se trata de víctimas menores de edad, ¿no? En las que muchas veces no continúan con estas denuncias, ya sea porque la madre los ha inducido, les ha presionado a cambiar la versión para que, la pareja, el padrastro del menor no termine en un centro penitenciario, o porque haya recibido amenazas. Entonces también por diferentes razones, hoy en día existen diferentes razones, cada caso es muy particular, se prohíbe pues eso de la retractación, ¿no? ¿Es viable? Sí, pero en casos excepcionales y con pruebas al respecto. Entonces, cuando tenemos en cuenta estos principios dentro de esta investigación, hay que tener en cuenta también los plazos que nos da el Código Procesal Penal para investigar, ¿no? Se señala, pues, que estos actos urgentes, inaplazables, ¿no? Es sobre todo dentro del plazo de la flagrancia delictiva, es más viable, ¿no? Donde se le permite incluso al efectivo policial, ante una persecución del delito, incluso hacer un allanamiento sin necesidad de autorización judicial, ¿no? También dentro de este plazo, ¿no? De las 48 horas, una vez detenido el sujeto, el fiscal, pues, justamente levanta el acta y en esta acta ordena qué diligencias se deben realizar en este plazo de 48 horas para que así pueda determinar, pueda tomar una decisión si va a plantear una incoación de proceso inmediato o va a continuar bajo las reglas del delito común, ¿no? Entonces, estas diligencias preliminares, pues, lo que buscan es asegurar los elementos materiales de la comisión del delito para que no se pierdan en el tiempo, ¿no? Esa es una de las prioridades en las diligencias preliminares, ¿no? El recojo de evidencias y el aseguramiento de la cadena de custodia. La finalidad dentro de esta investigación, ¿no? Como señala el Código Procesal Penal, es una mediata y otra inmediata. ¿Cuál es la mediata? Es determinar, pues, si se formalizará o no esta investigación. Y la inmediata es buscar el resultado de manera inmediata, ¿no? Como mediante los actos urgentes inaplazables, ¿no? Pruebas que se puedan perder. Por ejemplo, cuando uno pide las cámaras de videovigilancia, sabemos que estas solamente duran 15 días, entonces eso, si a través de una cámara de videovigilancia podemos verificar
las circunstancias, forma y modo, cómo se sometió, cómo se agredió, cómo se intentó matar a la víctima, es importantísimo, pues, no constituirse en ese momento, ya sea a la municipalidad o ya sea a los lugares privados donde haya ocurrido, los lugares privados cercanos a la escena del crimen, para así la policía pueda solicitar estas cámaras, ¿no? Bueno, este plazo de las diligencias, pues tenemos, cuando es un delito de flagrancia delictiva, definitivamente la policía y la fiscalía trabajan arduo, ¿no? Tienen su plazo de 48 horas. Sin embargo, cuando es un hecho conocido, el cual no se ha cometido dentro de una flagrancia delictiva, ¿no? Hacen una denuncia después de vencido las 24 horas, bueno, esto se tramitará como un proceso común, ¿no? Entonces, el fiscal tendrá el plazo de 60 días para investigar, incluso podrá prorrogar 60 días más, y de excederse el plazo, pues nosotros los abogados tenemos la facultad de poder hacer un control de estos plazos que no se excedan, ¿no? Incluso plantear un control de plazos ante el juez de investigación preparatoria, sin perjuicio, ¿no? Sin previamente, mejor dicho, recurrir al mismo fiscal a comunicarle, ¿no? Que el plazo ya se ha vencido, y también darle las razones por qué no correspondería que continúe con esta investigación, que no ha lugar a formalizar la investigación, ya sea porque no existen suficientes elementos de convicción, suficientes, o si bien el delito existe, pero no existe suficiente vinculación, no existe elementos que puedan vincular con el autor del delito. Entonces, en resumen, hasta aquí vemos que esta denuncia, cuando llega a las autoridades, sobre todo a los efectivos policiales, ¿no? Es el policía quien recibe esta denuncia, y él, al considerar que, por ejemplo, estamos ante unas agresiones físicas o sexuales, hace que este proceso camine de la vía paralela, ¿no? Esta vía paralela es en el ámbito de tutela y en el ámbito penal. Entonces, se comunicará, pues, en el ámbito penal con el fiscal de turno, ¿no? Con la fiscalía de turno, para que éste pueda dirigir qué diligencias urgentes y necesarias se podrían realizar, ¿no? Entonces, y la policía se encargará de cumplir con todas estas diligencias dentro del plazo que establece la fiscalía. Bien. Eh, bueno, de vencer el plazo, una vez vencido el plazo, ¿no? El fiscal tiene toda la facultad de también, al conocer este hecho, por ejemplo, que no fuera una flagrancia delictiva, sino una denuncia que llega en un trámite regular por la mesa de partes, y al verificar que no existen suficientes indicios de un contenido delictuoso, puede archivar el caso. Por ejemplo, hace un tiempo una señora hizo una denuncia por violencia psicológica, dice, contra su exmarido, que decía de que él, como ya terminó la relación con ella y tienen una hija en común de 12 años, ahora el señor se acaba de casar y esta noticia les ha perjudicado a ella, se sienten emocionalmente mal, que no quieren salir ni nada. Entonces, ¿por qué? Porque el señor ha contraído un nuevo matrimonio, su expareja, el padre de sus hijos. O sea, ¿eso qué tiene que ver? O sea, el señor puede hacer independientemente su vida, pero el señor no tiene la intención de menoscabar, de humillar, ¿no? De frustrar la vida de su expareja, ¿no? Entonces, si ya estaba separado, eso no existe ningún ánimo ni intención, ¿no? Eso es algo, una idea muy personal de la víctima. O otra víctima, ¿no? Que dice, me fui en apoyada con mi pareja y bueno, y toda la noche me dejó en un rincón y él se puso a tomar en una esquina, ¿no? Entonces, vamos a ver denuncias de todo tipo, ¿no? O de repente la última denuncia que conocí hace unas semanas, ¿no? Donde la señora decía, ay, el padre de mi hijo ha ido a mi casa y me ha dicho que soy una desordenada, y bueno, este tipo de adjetivos, ¿no? Pero este tipo de adjetivos, o sea, se nota que no requieren mayor gravedad, ¿no? Que soy una descuidada, que dejo a mi hijo los fines de semana por irme a las fiestas, o sea, es un reclamo de un padre que donde más se nota un conflicto familiar que un ánimo de humillar, ¿no? Un ánimo como que tú le digas a tu pareja, eres una serrana, chola, fea, te he mejorado la raza, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de denuncias las he visto hasta hace poco, ¿no? Tanto de mujeres nacionales y mujeres venezolanas a sus parejas. Entonces, eso incluso ya tiene un tenor ahí humillante, menospreciador hacia su pareja, ¿no? Y encima en qué circunstancias le das, o sea, no solamente le impones estos insultos, ¿no?
estos adjetivos discriminatorios, sino incluso no te basta con eso, sino que incluso hasta condicionas, ¿no? Condicionas o controlas el estado de ánimo utilizando a los menores de edad. Sabes que al otro progenitor le importa el menor de edad, pero los condicionas a no verlos, los condicionas a maltratar al menor delante de ellos, mandas videos de los maltratos al menor, porque sabes que así estás torturando a tu expareja. ¿Por qué? Por un revanchismo, porque no te dio dinero. Entonces, eso ya es otra, ahí sí ves un ánimo, una conducta de dominación, ¿no? Que quieres dominar y el ánimo de dominio, de controlar, de someter, ojo, no solamente es del varón a la mujer, ¿ah? Porque también hay mujeres que tienen este tipo de conductas, ¿no? Entonces, como les decía, dentro de esta investigación preparatoria, pues hay casos en los cuales la fiscalía, pues dentro de todas sus atribuciones, liminalmente puede archivar el caso, ¿no? Porque no existe suficiente, el hecho, la noticia que llega a su fiscalía, pues no es suficiente para que tenga un contenido de carácter delictual, ¿no? Entonces lo archiva de plano. En caso que sí exista indicios, ¿no? ¿No? Donde se pueda de repente verificar estas conductas estereotipadas, estas conductas machistas o viceversa, bueno, ahí sí, pues la Fiscalía tendrá la facultad de dar inicio a estas diligencias preliminares y ordenar, pues, qué diligencias se van a realizar en el plazo de estos 60 días, ¿no? A veces ha ocurrido casos en los que este plazo, por ejemplo, se excede a los 120 días, pero, a ver, yo, por ejemplo, como abogada, ¿cuándo lo permito? Cuando existen razones suficientes, ¿no? Por ejemplo, se citó a Cámara Gesell. Estoy en desacuerdo a veces que por cualquier maltrato psicológico a todos los niños se les tenga que someter a terapias a estas evaluaciones de Cámara Gesell, ¿no? Porque el fiscal también tiene la obligación de evaluar, o sea, no porque el papá o la mamá diga, ay, la maltrató psicológicamente y no evalúa cuál es el contenido, ¿no? De las palabras de esta presunta violencia psicológica. Lo que debería de hacer es primero convocar, oye, tú has denunciado papá, mamá, ven acá, a ver, cuéntame cuál es el contenido de esta violencia psicológica. Y yo de ahí valoro si corresponde o no a este menor someterlo a una entrevista de cámara GESE. Es un maltrato a los menores por una simple denuncia, por un mal manejo de emociones de los padres y falsas denuncias, lamentablemente, porque esa es una realidad, hay falsas denuncias, ¿ya? Que lamentablemente se tengan que someter a los menores a estas entrevistas de cámara GESE, ¿no? Entonces, el fiscal por eso tiene que evaluar. Ahora, entendemos pues la posición de la fiscalía, ¿no? Tienen una sobrecarga procesal en la cual quizás no les permite valorar. Pero al ver, si yo tengo tanta carga, pues me someto también a verificar con un indicador, que es la ficha de valoración de riesgo, ¿no? Las fichas de valoración de riesgo, por ejemplo, estas que determinan si es riesgo severo, moderado o leve, también eso no solamente aplica para los jueces de familia, sino también para los fiscales. A ver, viene control interno, me investiga mi despacho y saca todo un sinnúmero de carpetas y me dice, ¿no? ¿Por qué usted no ha atendido tales casos? Bueno, yo como fiscal, ¿qué diría, no? Mire, de tal fecha a tal fecha, estos meses, yo he atendido todos los de riesgo severo. Entonces, si bien estos han ingresado con mayor antigüedad, han quedado aplazados. ¿Por qué? Porque son riesgo leve, moderado, los cuales requiero analizar, ¿no? ¿Qué diligencias realmente voy a indicar? Porque no todos son un cliché, no todos puede ser copy-pega. Porque si haces un cliché y copy-pega todos, ahí es donde incurres en el error y hasta los de violencia psicológica mínima o que es una situación de conflicto, a los menores los estás sometiendo a entrevistas de cámara GESE. Y lamentablemente, esto no solamente dañas a un menor de edad, sino que saturas el sistema de justicia para las reales víctimas sexuales, ¿no? Porque la cámara GESE es muy útil en los casos de estos delitos de violación sexual. Entonces, tiene dos consecuencias negativas, ¿no? El no saber optimizar los recursos que nos da este sistema. Bien, dentro de esta investigación preparatoria también es viable, pues, que una vez concluido el plazo de esta investigación, el fiscal pueda advertir que la declaración de la víctima está premunida de este odio, revancha, ¿no? O el menor de edad ha sido inducido y entonces, si bien pueden haber otro tipo de pruebas, ¿no? En el fondo, no todas concatenan a un mismo fin. Entonces, podría sobreser la causa con un pronunciamiento bien analizado de fondo, ¿no? Bien, entonces, esto es básicamente las facultades, pues, dentro de la investigación fiscal.
Ahora, dentro de toda esta investigación, el rol de la víctima, ¿no? El rol de la víctima no debe ser apartada dentro de toda esta investigación, puesto que la víctima, se podría decir que es la declaración de la víctima va a ser una prueba muy importante en este delito, ¿no? Porque se va a analizar, de ahí inicia para continuar con las demás diligencias, ¿no? Y por ello se debe analizar con mucho rigor, ¿no? Mucho rigor y conforme al Acuerdo Plenario 2/2005 que contamos, ¿no? La verosimilitud, la ausencia de incredibilidad y la persistencia de la incriminación, ¿bien? Ahora, esta víctima también es, tiene una protección por todo el Estado, ¿no? Una protección de todos sus derechos y estos derechos van a ser garantizados a través de la defensa, ¿no? La defensa legal que le brinda el Estado. Esta defensa puede ser pues por el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Justicia, si es niños, niñas y adolescentes a través de la DEMUNA, si es una víctima que está sufriendo de repente amenazas, ¿no? Está en peligro su vida, poner también a disposición la unidad de víctimas y testigos, ¿no? Para que a través del UDAVI se pueda facilitar la participación continua de la víctima, ¿no? En todo este proceso. ¿Cómo se realizan estas? Bueno, estas diligencias han cambiado desde la pandemia porque ya nos permiten el uso de las tecnologías, ¿no? Y esto nos facilita mucho a los abogados en cuanto al tiempo, traslado y costos económicos, ¿no? Sin embargo, pues hay una directiva en la cual, una directiva por parte del FN en la cual se señala que ahora todas las fiscalías tienen que realizar las diligencias físicas, pero yo pienso que ahí no debió ser de un extremo al otro, ¿no? La idea principal debió de ser que todas las fiscalías trabajen de manera física en los casos de turno, pues, porque ahí sí requiere con mayor rigor la supervisión, el, el contacto más inmediato y rápido del fiscal con las actuaciones, ¿no? El control de la policía en esos plazos de 48 horas. Yo de verdad, desde mi punto de vista, discrepo con esta directiva en la cual que se fueron de un extremo a otro, en la cual señalan que todo el Ministerio Público de aquí en adelante debe hacer todas las diligencias de manera física. Y esto no es tan coherente dentro del sistema, porque el Poder Judicial, por ejemplo, hasta la fecha, sigue realizando diligencias de manera virtual. ¿No? ¿Y por qué no la Fiscalía, a lo menos en los plazos de investigación, donde no estamos con flagrancia delictiva, ¿no? En un proceso común podría continuar con estas diligencias de manera virtual, ¿no? Economizamos tiempo y recursos. Bueno, vamos a ver también dentro de estos actos de investigación que suele realizar la Fiscalía y que concuerdan mucho con lo necesario para los casos del delito de agresiones, por ejemplo, ¿no? Partimos por la declaración de la agraviada, ¿no? La declaración de la agraviada, que esta pues tenga que declarar frente al fiscal que está a cargo, ¿no? Entonces también se requiere la declaración de testigos, ¿no? Los testigos que hayan podido presenciar, ¿no? De manera directa o indirecta, testigos que han participado en las circunstancias precedentes, concomitantes o posteriores, ¿no? ¿Qué tipo de testigo? ¿Cuál es el aporte de ese testigo, ¿no? También vamos a ver los actos de investigación, dentro de ello el reconocimiento médico legal, ¿no? Es importante, pues, si la víctima, ¿no? Señala que ha sufrido algún tipo de agresión, inmediatamente pueda someterse a una evaluación médico-legal, salvo que sea una agresión muy grave, ¿no? Que el sujeto le ha fracturado la nariz y ha habido de sangre, entonces ya no es, pues, a ver, o es su atención en emergencia porque está en peligro su vida, o es irse al Instituto de Medicina Legal. Entonces, definitivamente se va a dar prioridad a que pase a un centro de salud de emergencia y ya con el informe médico se remitirá al Instituto de Medicina Legal para que elabore su informe posterior, ¿no? Entonces, el reconocimiento médico legal de la víctima es en la medida que la víctima esté en la posibilidad de poder asistir, ¿no? Una víctima que
que está al borde de la muerte, pues no se le puede pedir que pase primero el examen médico legal. Ahora, respecto al reconocimiento médico legal, también hay que tener mucho cuidado, porque a veces, porque ambos salieron con agresiones, se les detiene a los dos, y esto no es así. Tampoco no es una aplicación automática, una vez más lo digo, o sea, no por lo que arroje el certificado médico legal, inmediatamente voy a detener a las dos personas, ¿no? ¿Por qué? Porque el policía y sobre todo el fiscal debe evaluar, ¿no? Debe evaluar el contexto de la violencia. O sea, una cosa es que este sujeto la pisoteó, la golpeó, la pateó, la escupió a la víctima, ¿no? La tuvo así en el piso, bien sometida, y ella en su defensa trata de empujarlo y por ahí le arañó, y porque pues la magnitud y la cuantificación de los días de incapacidad es mayor de la víctima y de esta persona, el agresor. Las lesiones pues son arañones, son agresiones que demostraría la actitud defensiva de la víctima. Entonces, eso tiene que valorar. Pero lamentablemente yo veo que no lo valoran y si ya el certificado médico legal arrojó este resultado, inmediatamente a las dos personas se les está deteniendo en flagrancia. Ahora, la policía puede incurrir en este error, pero es el fiscal, es el que tiene la responsabilidad justamente en hacer este control de legalidad de la detención. Si existe una detención ilegal de manera inmediata, yo no tengo por qué esperar 48 horas para ordenar la libertad, y de verdad que eso es indignante, ¿no? Porque yo al observar que es notorio, es evidente que son lesiones de actitudes defensivas de la víctima, y también veo el contexto, cómo empezó este tipo de violencia, entonces es evidente que solamente una persona sería el agresor, ¿no? Y por más que la otra persona terminó con lesiones, es resultado, ¿no? Es resultado de una actitud defensiva. Por otro lado, también no solamente es eh, aplicar mecánicamente estos resultados para hacer una detención. Hay otra crítica de mi parte. El reconocimiento médico legal tenemos que ser muy rigurosos, porque muchas veces, por ejemplo, cuando la víctima es el agresor, ¿no? Al, a ver, a la víctima se le estiró puñetes, se le empujó y todo lo demás. Entonces, el médico legista dice, ah, es solamente un golpe, pero no lo consigna, ¿no? Y tú ves y la persona tiene por acá todo esto, tiene de repente los brazos en los cuales la ha querido morder y no lo ha consignado. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Ahí nosotros cuando vamos como abogados, si hay una detención en flagrancia, es tomar la versión, ¿no? Del detenido, porque esto más ha ocurrido en varones que en mujeres, lo digo, ¿ah? Entonces, tomar la versión del detenido y analizar, ¿no? Qué tan objetivo es todo lo que nos cuenta y pasar a tomar fotografías, ¿no? Y ya en su declaración pedir ya cuando dentro de estas 48 horas pueda dar la declaración, él también pueda reconocer de que hay lesiones y las cuales no han sido consignadas en el certificado médico legal, y esto amerita a que se haga una ampliación del certificado médico legal, ¿no? Entonces, pero no se suele hacer, se callan, ¿no? Entonces, esto es un problema, salvo que tú se lo solicitas, una vez me pasó, tú lo solicitas y el fiscal se niega, ¿no? Dice que no, que el médico ya se fue, que ya no, que el médico regresa hasta la otra semana. Bueno, X razón. Lo único que me queda, pues, es, yo dejé constancia en la declaración, ¿no? Tomé las fotografías y ni bien se le dio libertad dentro de las 48 horas, es hacerle pasar una pericia médico-legal, ¿no? De parte, claro. Y es más costosa, definitivamente, ¿no? Pero bueno, es la prueba que finalmente, pues, eh, se podrá dar mayores luces al momento de que el fiscal resuelva, y si el fiscal aún así insiste, bueno, será el juez quien realmente determine, ¿no? Valorando todos los medios probatorios de manera conjunta. Bien. También tenemos la evaluación psicológica de la agraviada y, de ser necesario, del investigado, ¿no? A ver, la evaluación psicológica de la agraviada, porque a veces de manera preliminar pasan una evaluación por el Centro de Emergencia Mujer o por un centro de salud. Estos informes son válidos, ¿no? Desde un indicio, ¿no? Porque dan a notar un indicio donde la mujer está angustiada, tensión, ¿no? Temor. Bueno, si ese
esta evaluación psicológica es insuficiente, entonces tendrá que someterse pues a una evaluación psicológica del Instituto de Medicina Legal. Pero ¿qué pasaría si es que la víctima va con un informe psicológico en el cual cumple con todos los parámetros del Instituto de Medicina Legal? Entonces, yo considero que este informe psicológico no podría ser cuestionado, salvo que cuando se corra traslado a la otra parte, ésta pueda observarla, cuestionarla, ¿no? Entonces, pero ya de oficio, de por sí solo, desestimar, ¿no? Este informe psicológico de la víctima, hay que analizarlo todo en su conjunto. No me parece liminarmente desestimarlo porque, no, porque viene de tal institución, yo no le creo. O sea, no, un profesional tiene que, no por lo que los demás digan, tiene que tomar decisiones, sino por lo que analice el caso concreto. Todos se pueden parecer, pero cada caso es muy particular. Otro acto de investigación que es importante conseguirlo dentro de esta investigación son los informes sociales. Aprendí a trabajar con los informes sociales desde que fui juez de violencia familiar y esto de verdad que era un informe muy objetivo, completo, objetivo por un profesional que realmente analizaba específicamente los factores o los indicadores de una víctima, ¿no? Entonces, aprendí a trabajar eso de los informes sociales. Indagando más allá, me di cuenta que, por ejemplo, en México a los trabajadores sociales dan estos informes en el caso de víctimas y los consideran como peritos y los llaman a juicio. Pero yo veo que en la práctica los fiscales no suelen utilizar los informes sociales. Cuando yo he sido fiscal, he trabajado con el Ministerio de la Mujer solicitando apoyo para estos informes sociales, porque la Fiscalía no tiene estos informes sociales con esta formación académica, ¿no? Que sí se le da, por ejemplo, a los profesionales trabajadores sociales del Ministerio de la Mujer que trabajan en el SEI. Entonces, ¿por qué? Porque ellos tienen esta especialidad para identificar las condiciones de vulnerabilidad, los factores sociales, ¿no? Entonces, el trabajador social hace un trabajo de campo, ¿no? Va al lugar de los hechos, verifica si existe realmente una víctima vulnerable. Está vulnerable, ¿por qué? Por su persona, no tiene apoyo familiar. Vulnerable, ¿por qué? Porque no tiene las condiciones físicas apropiadas, vive de repente en una casa de choza con una puerta de triple A, donde el sujeto puede levantar o romper la puerta y nuevamente ingresar. No tiene independencia económica, la mujer tiene 4 o 5 hijos y lamentablemente tiene que regresar con su agresor, ¿no? Entonces, todos estos factores los evalúa. El trabajador social incluso también tiene esta facultad de recurrir a los vecinos, ¿no? Las personas aledañas, y si es que habrían verificado algún tipo de violencia, agresiones, gritos constantes, ¿no? Ya sea la víctima adulta o los menores de edad. Entonces, todo este trabajo amplio es muy enriquecedor para, para lograr un resultado eficaz en una investigación. Esto se sobrevalora por encima de la ficha de valoración de riesgo. La ficha de valoración de riesgo, muchos consideran que es una prueba. Desde mi punto de vista, la ficha de valoración de riesgo no es una prueba, es un indicador en el cual la víctima, en qué situación llega al sistema de justicia, ¿no? Llega a una situación leve, moderado, porque eso solamente es la declaración de la víctima. En cambio, el informe social es un trabajador social que de manera objetiva, de acuerdo a su experticia, va y a sus métodos de investigación, ¿no? La metodología que utilizan, la observación, análisis, contraste, van a dar un resultado. Entonces, es un gran aporte en el informe social. Y sobre todo, si vas a acusar por feminicidio, es lo mejor. Bien, luego el otro tenemos la inspección en el lugar de los hechos, ¿no? Por ejemplo, este sujeto ingresa al domicilio de la víctima y destruye las cosas, ¿no? Saca el balón de gas, rompe los artefactos. Entonces la policía tendría que constituirse al lugar del hecho y pasar a describir cómo encuentra este hecho y además anexar fotografías de cómo se encuentra esta escena del crimen. Bueno, recabar todas estas evidencias bajo la cadena de custodia, ¿no? Esta cadena de custodia, por ejemplo, si encontré una navaja, si encontré esto, la botella, si encontré el arma de fuego, qué objetos, qué utensilios utilizó esta persona, ¿no? De repente un somnífero dentro de una bebida, de una gaseosa, o sea, todo esto, ¿no? Claro que esto ya se hace con mayor, con el apoyo de todo el equipo de criminalística.
también tenemos documentos, ¿no? Los documentos son muy valiosos porque muchas veces, por ejemplo, hemos visto en los casos de tentativa de feminicidio, donde previamente el agresor somete, amenaza, perturba a la víctima a través de WhatsApp, redes sociales. Entonces, las conversaciones por WhatsApp, los videos, todo esto es necesario tenerlas, ¿no? Pero pero esto es importante aportarlas de manera idónea y que facilite el trabajo a las autoridades, ¿no? Por ejemplo, cuando se trata de visualización de videos, suelo yo aportarlas con una respectiva transcripción, ¿no? Para que se vea cuál va a ser el contenido de este CD o USB que estoy aportando sobre este video, el minuto, de qué fecha, ¿no? Entonces, bueno, los reconocimientos, ¿no? Los reconocimientos también son importantes, si son reconocimientos en ruedas, si son reconocimientos fotográficos, ¿no? Sobre el presunto autor del delito. Los antecedentes de las denuncias también es un factor importante porque esto va a demostrar el contexto de violencia familiar en el cual ha estado sometida la víctima por largos años, ¿no? A ver, que una víctima años atrás haya sido albergada por el Ministerio de la Mujer porque este sujeto en alguna ocasión trató hasta de matarla, es una prueba súper importante, ¿no? Pero sin embargo, a veces la defensa de la otra parte dice, no, es impertinente porque no guarda relación con el hecho que se investiga actualmente. O sea, no es eso, sino que esto te permite, de acuerdo al protocolo interinstitucional de feminicidio y agresiones en contra de la mujer, este es un indicador para analizar el contexto de violencia familiar, ¿no? Entonces, bueno, o también incluso las atenciones médicas que habría tenido la víctima, ¿no? Muchas veces las víctimas, pues, se les tira de las escaleras, hay agresores hasta que le atropellan a la víctima, bueno, las lesionan gravemente y terminan yendo a un centro de salud. También las repetidas veces que han ingresado a estos centros de salud, ¿no? Y bueno, los antecedentes de las medidas de protección, ¿no? Esto también de forma que pueda verificarse un poco este contexto de violencia. Pero yo diría que ya son más pruebas más complementarias, ¿no? Acá las más objetivas son de las circunstancias concomitantes del delito, ¿no? Bien, vamos a ver entonces. Bueno, yo no sé si hasta acá tendrán alguna pregunta, por favor, porque ya estoy hablando yo sola y quisiera ver pues que no estoy sola en esta capacitación, ¿no? Quisiera también escuchar de repente sus aportes de ustedes desde el lugar del que se desempeña cada uno de ustedes. ¿Tendrán alguna pregunta al respecto hasta acá en relación a la investigación y los elementos de convicción que se deben recabar en estos delitos de agresiones contra la mujer y los integrantes del grupo familiar? Pueden alzar la mano o también pueden hacer uso del audio. A ver, acá Lice Rojas nos dice, disculpe, ¿la flagrancia en violencia solo es 24 horas? Pues sí, la flagrancia delictiva solamente es dentro del plazo de 24 horas. O sea, una vez que se cometió el delito, dentro del plazo de 24 horas, deberías comunicar a la policía y si está dentro de este lapso de las 24 horas de que ya se cometió el delito, tiene la facultad de detener al agresor, ¿no? De detener al agresor en el lugar de los hechos, un lugar cercano o un lugar distante, pero que se le pueda encontrar con los objetos del delito. Entonces, la flagrancia delictiva dentro de nuestro Código Procesal Penal la divide en tres formas, ¿no? Tres modalidades. La flagrancia propiamente dicha, la cuasiflagrancia y la flagrancia presunta. Dentro de la flagrancia propiamente dicha es la que se le encuentra al agresor con las manos en la masa, ¿no? Por ejemplo, este sujeto justo pasa la policía y observa cómo el sujeto en un rincón de un pasaje la está pateando a la víctima, ¿no?
O, por ejemplo, una cuasiflagrancia, ¿no? Es donde al autor del delito no se le encuentra con las manos en la masa, no se le encuentra ejecutando el delito, sino que lo acaba de cometer y está a poca distancia o poco tiempo, ¿no? A pocos segundos, minutos del lugar de los hechos. Por ejemplo, en este mismo escenario, en el cual está en un rincón oscuro, una niña llorando y ves a un sujeto que acaba de salir de este rincón subiéndose el pantalón, ¿no? Y ven a la niña desvestida, ¿no? Eh, Desvestida, tirada en el piso, ¿no? Entonces, lo más probable es que se ha cometido un delito de violación sexual, ¿no? Entonces, la policía ve y la ve desangrada, entonces procede, ¿no? Acaba de ver al sujeto saliendo de este rincón, la única persona que estaba en este rincón es una niña y que tiene apariencias, indicios de una violación sexual por el desangrado, la posición que se le encuentra, la única niña a media madrugada, ¿no? Entonces hay suficientes indicios y entonces eso sería una cuasi flagrancia, ¿no? El policía no observa que se haya consumado este delito, pero de acuerdo a cómo observa este escenario, es suficiente para crear esta expectativa, y ahí procede la flagrancia delictiva, ¿no? Y bueno, y la presunta flagrancia ya es pues cuando el delito ya se consumó, pero al sujeto se le encuentra a un lugar diferente donde se cometió el delito, ¿no? Pero se le encuentra con objetos que vinculan al delito cometido, ¿no? Por ejemplo, el sujeto que quemó a la víctima en el bus, ¿no? ¿A cómo se le encontró al sujeto, por ejemplo? Se le encontró con la mano herida, ¿no? La mano quemada, y se le encontró con todo esto de la gasolina, todo que había quemado a la víctima. ¿Qué ayudó en esto? Las cámaras de videovigilancia. Ojo, al sujeto no se le capturó en una flagrancia propiamente dicha. No se le encontró en el bus donde le roció la gasolina y le prendió fuego a la víctima, ¿no? Al sujeto se le capturó, se le fue, se le alcanzó en su domicilio, ¿no? Porque ya había una cámara de videovigilancia, ya habían testigos, y cuando se le va a entrevistar al sujeto en su domicilio, que se le encuentra con la mano quemada, van a hacer una pequeña revisión en su domicilio y encuentran todos los objetos, utensilios que había utilizado para quemar a la víctima, ¿no? Ahora, por ejemplo, una aplicación mecánica, ¿qué sería? Como la víctima, como el presunto agresor también terminó con la mano quemada, entonces la mujer quemada también estaría detenida. Es ilógico, pues. Por eso digo, la aplicación mecánica de que, porque ambos terminan con agresiones, ambos tienen que estar detenidos, no es así. Se tiene que analizar todo este contexto, ¿no? Me señala que la flagrancia es diferente a los de los procesos comunes, que es de 48 horas. Ya, muy buena pregunta, Ana Ramos, porque, a ver, y esto siempre hasta hace unos años cuando yo era fiscal, algunos policías me preguntaban, se confunden, ¿no? Lo que pasa es que hay dos plazos dentro de este procedimiento de la flagrancia delictiva. Uno, que es el plazo para que la policía vaya a detener, que eso solamente puede ocurrir en el plazo de 24 horas, y otro, que una vez detenida la persona, esta persona detenida solamente puede estar hasta 48 horas detenida. O sea, hay un antes y un después. El antes es cuánto es el plazo que tiene la policía para ir a detener a esta persona. Esto debería ocurrir dentro de las 24 horas. ¿Qué pasa si ocurre a las 25 horas? Entonces ya es una detención arbitraria, pues, porque solamente esto se permite dentro de las 24 horas, ¿no? Eh, una vez que ya está detenida la persona, ¿ya? Esta persona puede estar detenida a raíz de esta detención en flagrancia hasta 48 horas, ¿no? ¿Para qué va a servir estas 48 horas de detención? Esto va a servir para que la policía, de manera conjunta con la fiscalía, recaben medios de prueba urgentes, necesarios y urgentes y realicen diligencias inaplazables, ¿no? Que todo se pueda descubrir en este momento. Por ejemplo, a este sujeto que que quemó a la víctima, ¿no? Era necesario que se intervenga a su domicilio, porque su propia familia podría ser cómplice de esto para desaparecer las pruebas. Entonces, por eso es la urgencia, ¿no? Entonces, este plazo de 48 horas merece, ¿no? O justifica para realizar actos urgentes y evitar que las pruebas se pierdan. Entonces, hay dos plazos, ¿no? El de 24 horas, que es para capturar al sujeto, al autor del delito, y las 48 horas, que una vez que ya está capturado, ¿no? Tengo que trabajar y conseguir todos los medios de prueba para
para determinar la responsabilidad penal de esta persona, ¿no? Y si no consigo nada, ¿no? Entonces tendré que dejarle en libertad y que esta investigación continúe como un proceso común, ¿no? Lo dejaré en libertad y pasarás a la situación de citado, ¿no? Ya no estás en una situación jurídica de detenido, sino vas a pasar en una situación de citado. Vas a seguir compareciendo a todas las citaciones que te cite la fiscalía dentro de estos 60 o 120 días que comprende la investigación preparatoria. Ya, el plazo de 24 horas se computa desde cuándo, desde que se comete el delito. Por eso la policía experta en esos temas dice, ¿cuándo ocurrió? ¿A qué hora sucedió? Es más, cuando esto ya sucedió, ponte a las 23 horas, la policía ya no va porque se arriesga. Entonces, ahí hay un límite de tiempo, ¿no? Es más, cuando uno va a hacer la incoación de proceso inmediato, el juez de investigación preparatoria, muchos hacen este control de legalidad sobre la detención de flagrancia. Muchas veces, cuando yo he sido fiscal hace muchos años, por ejemplo, me preguntaba, ¿a qué hora fue detenido el sujeto? ¿Y a qué hora se realizó el acta de intervención? ¿A qué hora se le notificó la papeleta de detención? ¿Y cuándo terminó las diligencias? ¿A qué hora lo pusieron a disposición al juzgado de investigación preparatoria? Entonces, ahí el juez hace este control de plazo, ¿no? Si no, estas diligencias pues serían irregulares, ¿no? Entonces, ese es el plazo. Me cuenta acá, a ver. Bueno, entonces la flagrancia es diferente a los procesos comunes, que es 48 horas. Espero que con eso ya quede claro, Ana Ramos, ¿no? Es lo mismo, pero hay que distinguir, ¿no? El plazo de 24 horas es para capturar al sujeto y el plazo de 48 horas es para que se realicen diligencias urgentes y necesarias con la persona detenida, ¿no? Cumplidas las 48 horas, yo como abogada, por ejemplo, estoy contando el tiempo, ¿allá? Yo, por ejemplo, yo como abogada... primero me fijo cuáles son las diligencias que ha ordenado la fiscal. Y muchos abogados no lo saben, ¿no? Si hay una persona detenida, tiene que existir una acta fiscal. Esa acta fiscal garantiza, pues, las diligencias urgentes. Y si no, entonces, ¿para qué está detenido? ¿Está detenido porque estamos haciendo justicia por nuestras propias manos? No, la detención de 48 horas es justamente, como lo dice el Código Procesal Penal, para realizar diligencias urgentes y necesarias. Y si no hay un acta, entonces estamos en el limbo, ¿no? Entonces, yo, como abogada, siempre voy y pido mi acta quiero ver el acta fiscal. Y muchos de los policías se sorprenden, ¿no? O el fiscal ahí está regañando, está molesto, pues, ¿quién es la abogada? ¿Por qué pide la...? Claro, pues, porque si no, ¿cuál es la conducción? ¿Cuál es la dirección de la investigación? ¿Cuál es la estrategia del fiscal, no? ¿Cómo? O sea, ya sabemos que la policía es experta, pero todo eso tiene que estar, pues, dentro de lo formal, el acta fiscal. El acta fiscal tiene que indicar ahí qué diligencia es urgente. Entonces, una vez agotado todas estas diligencias, ¿no? Ya se recibió la declaración de la denunciante, el denunciado, el testigo, ¿no? Entonces si eso se acabó dentro de las 24 horas, yo inmediatamente le estoy tocando la puerta al despacho del fiscal y que se pronuncie, ¿no? Que se pronuncie sobre la situación jurídica. Porque, o sea, ¿para qué lo vas a tener 24 horas más si ya no justifica? O sea, si ya realizase, por eso yo cuando soy como abogada me trasnocho, me amanezco ahí, con tal que se realicen todas las diligencias y cosas que, de repente, si mi cliente es una persona detenida, ¿no? Se puede resolver esta situación lo más pronto, porque, ojo, se les perjudica a estos ciudadanos. A veces vemos todo tipo de detenciones que se realiza al ciudadano, ¿no? Y muchas veces voy a decir, que estas detenciones se confunden con situaciones de conflicto. O sea, las personas que a veces se les detiene y en las finales no es en sí un hecho de agresión, no son delincuentes, criminales, sicarios, extorsionadores, delincuentes. O sea, son personas profesionales que lamentablemente por un mal manejo de emociones, porque le gritaron, se insultaron los dos en el departamento, los vecinos llamaron y los detuvieron. Y ellos están preocupados, o sea, no tienen ese estilo de vida, ese hábito de vida de delinquir, sino como profesionales de pronto. Y faltar al trabajo es algo muy importante. Entonces, este tipo de personas, pues, hay que tratar, por eso, colaborar, ¿no? Estas 48 horas yo pido el acta fiscal y bien. Vamos, aportamos pruebas. ¿Qué dice el fiscal? ¿Qué pruebas tienes tú? Las aportamos lo más pronto. Presento mi escrito y también aporto pruebas para que estas se realicen
en el plazo más breve. O sea, a mí no es que me digan mañana, yo lo hago, hoy día está detenido y hoy día con qué diligencias avanzamos. ¿Por qué? Porque cuanto más pronto se realicen las diligencias, mayor razón tengo yo para exigir al fiscal que pueda resolver la situación jurídica de mi patrocinado. Y así he tenido más de 2 casos hace pocos meses, en los cuales a menos de las 24 horas se le dio libertad a mi patrocinado. No se debe permitir que de manera mecánica también, no, es 48 horas y yo le doy la libertad a las 48 horas, ¿no? No, pues esto, esa detención también tiene que estar supervisada o controlada dentro de un plazo razonable, ¿no? Me pregunta Sara Chávez, en las lesiones producidas en la zona perianal, que puede ser relaciones consentidas, ¿en qué caso es delito de violación sexual? Bueno, ¿en qué casos es delito de violación sexual? Es muy buena pregunta, Sara Chávez, porque hace poco, por ejemplo, va a depender, yo pienso, mucho de la declaración de la víctima, ¿no? Porque, por ejemplo, hay relaciones de pareja, hace poco tuve un caso en el cual decían ellos que, bueno, el investigado decía pues que tenía una forma de tener relaciones sexuales tipo sexo duro, algo por el estilo, o sea, era su forma, ¿no? Así siempre se manejaba. Entonces, ¿de qué manera esta forma, ¿no? Esta forma íntima de cómo se desenvuelve pueda tener un límite y en qué momento decir ya es violación sexual? Y, sin embargo, frente a esta situación habitual, íntima, como ellos practicaban el sexo, resultó que él ya no quería tener una relación sentimental con él, con ella, y ella al día siguiente, ¿no? Aprovecha y lo denuncia por supuesta violación sexual, ¿no? Y era un poco incoherente esto porque después que aparentemente él habría violado, se vio en las cámaras de seguridad de que ellos salieron juntos de la mano del domicilio. Entonces, yo pienso que una persona que ha sido víctima de violación sexual no creo que salga de la mano con su agresor, ¿no? Sería muy difícil. Entonces, bueno, entonces hay que distinguir, ¿no? ¿Qué víctima tenemos? ¿Una víctima menor de edad, ¿no? O una víctima adulta, quien está denunciando a su expareja. Si es un menor de edad, muchas veces esto se confunde con enfermedades, ¿no? Enfermedades como para defecar, algo por el estilo. Entonces ahí ya pues tendría que analizar bien un perito, ¿no? A ver, partimos por la declaración de la víctima, el escenario en el cual se presenta estos hechos, ¿no? Eh, ya el análisis más riguroso entre el médico legista y si se tuvieran recursos con un perito médico legista de parte, ¿no? Para que pueda descartar, ¿no? Descartar de que no es, cuáles serían las causas o razones que no serían lógicas para determinar una violación sexual vía anal, ¿no? Bueno. Ana Ramos, eso está dentro del Código Procesal Penal respecto los plazos de 24 horas y 48 horas. Muy buena pregunta, Ana Ramos. En estos días estoy publicando en mis redes sociales sobre eso porque siempre ha sido una pregunta ya desde hace muchos años, ¿no? Y todos los que nos estamos involucrando en esto, eh, es necesario pues tener la norma en específico, ¿bien? Ahorita no tengo a la mano la norma, pero sí, si me escribes en las redes sociales, ahí te la aporto. Igual los voy a estar publicando en mis redes. Bien, creo que no hay más preguntas. A ver, hay algunas otras preguntas. ¿Cuándo existe violencia verbal por WhatsApp de manera reiterativa? ¿Hay un plazo límite para interponer denuncia? A ver, ¿cuál sería el plazo límite para interponer esta denuncia? Es muy buena esta pregunta. Yo creo que el plazo límite sería el plazo de prescripción, ¿no? La ordinaria y la extraordinaria, ¿no? El artículo 122b señala la pena básica de 1 a 3 años, ¿no? Entonces, la prescripción ordinaria sería los 4 años y medio. Entonces, tú tienes todo ese plazo para denunciar. ¿No? Pero ten en cuenta también que no vas a denunciar a los 4 años y 11 meses, porque tiene que haber un plazo también para investigar, ¿no? Entonces, cuanto más pronto denuncias, mejor. Eso siempre todo va a depender del delito que quieras tratar. En caso de violencia psicológica, se equipararía, ¿no? Dentro del 122b como una agresiones de contenido de afectación psicológica, ¿no? En un contexto de violencia familiar o en un contexto de género.
Ahora, ¿cómo yo podría probarlo? Por ejemplo, yo tenía un cliente en el cual su esposa siempre le decía, ¿no? Que eres feo, cholo, serrano, yo te he mejorado la raza. ¿Cómo se llama? ¿Qué más le decía? Mm, sí, yo estoy saliendo con el otro porque el otro es más bonito que tú y todo lo demás. O sea, no solamente humillas, menosprecias, ¿no? Sino también incluso comparas. O sea, ya eso, por ejemplo, y eso era constante, que te quiero ver muerto, que más vales muerto que vivo, y así, ¿no? Y otro tipo de mujeres también que, lo mismo, ¿no? Lo mismo que se creen una raza superior a la persona, y mujeres, ¿ah? Mujeres, en las que igual lo mismo le decían, ¿no? Que igual, ¿no? Le decía, igual, pues no, esto serrano, feo, al peruano no sé por qué se le trata así. Bueno, serrano, feo, y esta mujer le amenazaba, si no me das el dinero suficiente para que pueda mantener a mi hijo, entonces me voy a dedicar al OnlyFans, le decía, ¿no? O me voy a meter con tus amigos, le voy a pedir dinero a tus amigos, o sea, te manipula, te condiciona, ¿no? Y encima esos términos humillantes son constantes, ¿no? De hombres a mujeres también, ¿no? Había por WhatsApp en las cuales le decía hace poco, por ejemplo, también en que el sujeto le decía, vas a tener que regresar conmigo y en el lisuras, porque si no regresas conmigo vas a acabar cadáver, vas a terminar en un ataúd, cuídate, donde vas tú y tu familia, donde estés, te voy a encontrar y todo lo demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí hemos hecho la denuncia en contra de este sujeto y estamos pidiendo que el Poder Judicial, ¿no? otorgue medidas de protección donde se le pueda resguardar la ubicación de la víctima, ¿no? Hemos puesto todo el domicilio, todo el correo, todo mío, ¿no? No puedo poner el domicilio real donde está la señora ahora con su niño, ¿no? Y también reservar esta información respecto a los colegios, porque a veces el rastreo no es con la víctima. Si ya tienen hijos en común, hacen el rastreo por dónde ahora el menor está estudiando. Ah, ya no está en Lima, está en el norte. ¿No? Entonces hay formas así, en la cual ahorita estamos pidiendo estas medidas de protección, esperemos que el juzgado de violencia nos lo otorgue, ¿no? Así son cosas graves a veces eh, donde el agresor o la agresora, eh, considero que también eh, tiene una conducta obsesiva o no sé qué tan mal pueda estar psicológicamente, ¿no? Para aferrarse, para tener esta creencia de posesión de su expareja, ¿no? O la mujer que le dice, nunca te voy a dar el divorcio porque no te quiero ver feliz, ¿no? Eh, cosas así, ¿no? Entonces, bueno, vas viendo pues ese ánimo de desprecio, odio, revancha, no sé, o sea, es diferentes formas. Bueno, espero que con eso haya absuelto tu pregunta, Arnet Millones, sobre las denuncias verbales por los medios tecnológicos como el WhatsApp. Ahora, cuando decían las pruebas de WhatsApp, cómo se presentan ante el notario y todo, yo considero que el notario no tiene nada que ver acá, porque si nosotros nos remitimos al protocolo de las evidencias digitales, tanto del Ministerio Público como de la policía y, a ver, está el Ministerio de Justicia, está, la policía también ha sacado, el Ministerio del Interior ha sacado un protocolo para cómo recabar las evidencias digitales. Entonces, ¿quién tiene que ser el experto que tiene que evidenciar la integridad, fiabilidad de esta fuente de prueba, ¿no? Tiene que ser un perito informático, ¿no? Un experto en informática que pueda extraer esto. Otra forma es que nosotros comunicamos, hacemos una transcripción de estos mensajes, ¿no? ¿Qué teléfono, cuál es el email, dónde llegó estos mensajes? Y luego pedir al fiscal que se programe una fecha para hacer la entrega del celular y ellos nos convoquen una fecha y estén también de la mano con un perito informático, ¿no? Para que se pueda extraer esta información y posteriormente no pueda acarrear nulidad, ¿no? De que este video ha sido editado, las conversaciones que no provienen y todo lo demás, porque justamente los peritos informáticos recaban todo esto con estos códigos de hashtag, ¿no? Sí, Omar Palacios, adelante, le escucho. Omar Palacios ha levantado su mano, ha sido por error o realmente desea participar. Con mucho gusto le escucho, por favor. ¿Le podría activar el audio? Seguro no tiene activado. Por favor, la coordinadora del curso, ¿podría activarle el audio a Omar Palacios?
el audio, dice, ¿ves? Um, por favor, el coordinador del curso, estoy solita. A ver, vamos a ver si yo puedo activar algo por acá. Sí, doctora, estamos aquí. Las personas que están levantando la mano, se le va a dar el confitrión. Por Doctora, favor. buenas noches. Sí, buenas noches. Hablar. Sí, Omar le saluda. Doctora, una consulta referente a lo que comentó hace un momento sobre un cliente, me parece que pudo pudo gestionar que le dieran libertad dentro de las 24 horas y no esperar las 48 horas. Sucede lo siguiente, yo tuve un caso en el que a la medianoche se le detuvo al cliente y su esposa no quiso, fue por agresiones verbales, psicológicas, por ahí como que fue algo así. Entonces se acercó a la comisaría la señora y después desistió. Ya no quiso realizar ninguna diligencia, firmó el acta donde se retira de la dependencia policial y no va a efectuar ninguna diligencia en contra de su esposo. ¿Ya? Entonces se le dio cuenta a la fiscal, pero la fiscal ya al saber todo eso, igual ella dice que, o le refirió al policía que va a esperar, que tiene que esperar a que ella venga, y eso, como le digo, ha sido a la medianoche, pero recién ella ha regresado o recién se apersonó a la comisaría a las 4 de la tarde del día siguiente. Entonces, ¿cómo puede proceder uno si no logra tener comunicación con la fiscal? Si bien es cierto, le pedí el número al efectivo, le estuve llamando, no contestó la fiscal. Entonces, obviamente no iba a poder yo lograr que se le diera libertad lo antes posible. Y le dije en la tarde, cuando ya hablé con la fiscal, le digo que por qué demoró tanto, por qué era necesario que siga ahí metido en la sala de meditación mi cliente cuando no era necesario, ya que desde la medianoche se sabía que no había ningún medio probatorio de que él había cometido algún delito, pues para que esté detenido. Y más aún que la señora se había retirado y había desistido. Claro. Ujú. Sí, sí, Entonces, claro. Yo, a ver, ¿cómo puede sí, proceder? yo sí, a ver, yo si hubiera estado en esa situación, como le decía, yo lo que hago, hay un detenido y inmediatamente hablo con el policía y le digo, por favor, muéstreme el acta fiscal, ¿no? Quiero saber las diligencias. Y muchas veces el policía está sorprendido porque a veces, una vez me tocó, ¿no? Un policía no le tomaba como que importancia esta acta fiscal, ¿no? Creo que al final ya ellos lo regularizan y al final le encuentran, y esa es la práctica, ¿no? Pero los abogados, a lo menos yo que he sido fiscal ya sé pues ese trabajo, ¿no? Y como abogada pues ahora me doy el lujo de poder experimentarlo. Entonces yo exijo el acta fiscal. Y dentro del acta fiscal inmediatamente presiono, ¿no? Digo, bueno, ¿para qué horas están programadas estas diligencias teniendo en cuenta que ha sido detenido tal hora? Entonces, ¿por qué? Porque si yo no pregunto para qué horas está programado, el policía no le comunica al fiscal. Entonces, cuando el policía le comunica al fiscal, el abogado está acá, el abogado privado está acá, está pidiendo el acta fiscal, uno está diciendo para qué hora está programado. O sea, si la fiscal me dice que hay tantos detenidos, ¿ya? Que hay tantos detenidos, tiene un detenido acá por violación sexual, un feminicidio, está haciendo un levantamiento de cadáver, bueno, ya está bien. Por último, está firmando un hecho, ¿ah? Ojo, ¿ah? Está firmando un hecho. Entonces, si yo quiero, yo puedo levantar esa información, yo puedo comunicar al control interno y que si efectivamente esa fiscal estuvo haciendo eso, ¿no? Entonces, entonces el fiscal, el funcionario, tiene que ser muy cuidadoso con la información que da. Porque, a ver, si el fiscal miente y realmente está dormido, o sea, está haciendo un turno, pero realmente no está trabajando en campo, pues no, sino más bien está durmiendo, quiere dormir toda la noche y recién al día siguiente quiere hacer todas las diligencias, no, pues no. Entonces, lo que se trata acá, si es un detenido, como abogados lo que se tiene que hacer es pedir el acta fiscal, ¿no? El acta fiscal respecto a la detención. Entonces, ni bien hay un detenido, el fiscal tiene la obligación de aplicar el RENADESPLE y el acta fiscal. Para nosotros es más importante el acta fiscal, porque ese es
la dirección en la cual, qué diligencia se va a realizar. Si el fiscal no ha ordenado ninguna diligencia, entonces ¿para qué lo tuviste detenido? Pues, entonces eso no justifica. Es una demora, es un acto irregular del fiscal. Yo me puedo quejar en el órgano de control interno, ¿no? Y si no llegaste a tal hora, ¿por qué no llegaste? Entonces el control interno averiguará, a ver, dame el reporte ese día en tu turno, ¿cuántos detenidos has tenido? No has tenido ninguno, a todos le diste libertad. O sea, no hubo ningún detenido. Entonces, no había razón de ser de que tuvieras una persona encerrada desde la medianoche hasta el día siguiente a las 4 de la tarde, ¿no? Ahora, hay casos en lugares en los cuales, por ejemplo, hay fiscalías en la que hay fiscalías, pues, donde a veces solamente hay un fiscal por distrito, ¿no? También hay que valorar eso. Pero nosotros como abogados, ¿no? Así como nosotros vamos como abogados, ¿qué es lo primero que nos pide? No es nuestro registro de colegio de abogados. Y eso, que si nos quieren poner así a cuadritos, todavía se verifica si es que estamos habilitados, si estamos al día o no, ¿no? Entonces, igualito, así como a nosotros nos piden que nos registremos, igual. Una detención, primero, ¿desde qué hora ha sido detenido mi cliente, ¿no? Ahí yo computo el plazo, ¿no? Si no, un habeas corpus, todo si se excede. Entonces, eso es la papeleta de detención. ¿Desde qué hora está detenido y cuántas horas han pasado que el fiscal hasta ahora no se ha constituido? Ya, no importa si no se constituyó, pero al menos mandó el acta fiscal, aunque sea por correo, lo mandó. ¿Cuál es la dirección de la investigación? Si esa es la razón de las 48 horas. Las 48 horas, por eso les digo, no es que el fiscal está haciendo justicia por sus manos, no es que está buscando sancionarlo, no. Las 48 horas es para que este sujeto, para que se realicen actos de investigación, actos urgentes, no es para hacerle reflexionar al sujeto, no, esa no es la finalidad de las 48 horas, ¿no? Pero lamentablemente se equivocan, ¿no? Dicen algunos funcionarios diciendo, pues que esté un ratito más, que merece, porque ya tiene varias denuncias, ¿no? Pero bueno, entonces nosotros como abogados sabemos eso, ¿no? Hay que pedir siempre el acta fiscal, ¿no? ¿Cuáles son las diligencias? Inmediatamente pedirle al fiscal para qué horas están programadas todas las diligencias, lo más pronto, por favor, que estás como abogado, ¿no? Y bueno, que se programen lo más pronto, porque si no hay diligencias, tú mismo estás permitiéndole al fiscal que se demore y peor te prorrogue, ¿no? El plazo. Eso es lo que, bueno, yo suelo hacer y pues sí he tenido varios clientes en los cuales he sacado antes de las 48 horas, 24 horas, o sea, algo mucho, ¿no? Sí. ¿Alguna otra pregunta, doctora? ¿Cómo podríamos diferenciar entre un acto de violencia debe ser investigado como delito o faltas? Bueno, un acto de violencia que pueda ser investigado como delito o faltas liminarmente es de acuerdo al contexto, ¿no? Al contexto de los hechos, ¿no? Generalmente cuando ya hay un informe, por ejemplo, cuando hay un informe del Instituto de Medicina Legal donde sale afectación emocional, ¿no? O el Centro de Emergencia Mujer incluso dice afectación emocional, ¿ya para qué? Pues va a pasar investigación fiscal, ¿no? Salvo que ese psicólogo se esté equivocando y no ha hecho una adecuada valoración. También lo hay. Así como hay abogados buenos y hay abogados malos, igualito. Todos los funcionarios están en la misma situación. Fiscal bueno, fiscal malo. Policía bueno, policía malo. Hay de todo. Psicólogos buenos, psicólogos malos. Entonces, no por lo que diga un psicólogo va a ser sagrado. O sea, yo también como abogada, a lo menos puedo analizar coherencia, ¿no? Y digo esto porque hace muchos años, por ejemplo, me mandaron una carpeta fiscal y me dijeron, toma la declaración de la mamá del menor porque este es un delito sexual. Y voy a ver el informe psicológico y solamente la parte conclusiva decía que el menor ha sufrido agresiones sexuales, ¿no? Y veo el contexto, todo el relato del menor era que todo el tiempo ha visto que su papá y su mamá se pelean. En ningún momento decía que había sufrido algún tipo de tocamientos ni por la mamá ni por el papá. Entonces no sé de dónde sacaron eso, qué fue. Lo único que yo puedo deducir es que aquí hubo un cliché, un copy y pega, y se olvidaron de quitar esa palabra. Entonces, no todo lo que venga por un experto es sagrado, hay que analizarlo. Nosotros como abogados mínimamente hay que analizar coherencia, ¿no? Esta conclusión tiene que ser coherente de dónde se ha extraído toda la información del relato, ¿no? Sobre todo del relato, ¿no? Tiene que guardar coherencia. Entonces, tengo que analizar todo ese contexto, ¿no? Incluso a veces el Instituto de Medicina Legal, ¿no? Cuando he sido fiscal, había una psicóloga, ¿no? Que a las víctimas sexuales le ponía, no hay afectación, las adolescentes, no hay afectación, no hay afectación. La adolescente hasta se había intentado suicidar, se había sufrido diferentes lesiones.
y cómo, o sea, el comportamiento y entre otras denuncias, la denuncia y los testigos no guardaba relación pues con este informe. Entonces, merece también ser cuestionado, ¿no? Y cuando lo derivamos, trabajamos con el Ministerio de Justicia, la psicóloga forense, ¿no?, del Ministerio de Justicia, la defensa de víctimas, hizo un contraexamen al informe del Instituto de Medicina Legal de Lima Este, de una psicóloga, determinó que esto no había cumplido con las 4 horas, no había hecho un descarte de... bueno, técnicamente había hecho bastantes observaciones, ¿no? Entonces, ¿qué dio lugar a eso? Hacer una nueva evaluación, un debate pericial, ¿no? Entonces, como les digo, bueno, liminalmente, uno como abogado también tiene que analizar, ¿no? ¿Cuál es el contexto? La magnitud del hecho, ¿no? Una cosa es conflicto y otra cosa es, pues, ya ese ánimo humillante, dominador, posesivo, que no solamente viene del hombre, ¿ah? También viene de la mujer muchas veces hacia el hombre, ¿no? Entonces, analizar esa magnitud, la gravedad, ¿no? Entonces, si eso merece, ¿no?, una persecución penal o si solamente es un conflicto, termina en una afectación emocional, ¿no? Y de repente hasta pudo haber lesiones, ¿no? Pero estas lesiones fueron circunstanciales, no fueron continuas, estas lesiones no fueron con el ánimo de dominar, ¿no? De repente entre que se empujaron, entre que uno quiso ir acá, el otro quiso ir allá, y por ahí se empujaron, ¿no? Diferente es la lesión, por ejemplo, que yo sujeto a mi víctima y la sujeto del cuello y la tiro al piso y le pateo y le pongo el pie sobre los senos, ¿no? Ese es otro tipo de lesiones, la magnitud de las lesiones es completamente diferente, ¿no? Entonces, yo pienso que por ahí uno tiene que ir analizando y no solamente verlo de manera mecánica, sino todo el contenido. Los certificados médicos legales siempre leo la data, ¿no? ¿Por qué fue la víctima, no? Entonces ahí también te puede dar también una noción que la puedas analizar de manera coherente con todos los demás elementos de convicción. Alexander, ¿quiero hacer una pregunta? ¿O Ana Ramos? Doctora, buenas noches. ¿Me Buenas escucha? noches. Sí, buenas noches. ¿Aló? Sí, buenas noches. Le damos pase primero a Ana Ramos y luego usted, Alexander, por favor. Gracias, doctora. Doctora, me gustaría que nos absuelva una duda respecto del tema que estaba hablando. En los procesos comunes se determina, digamos, ¿no?, los delitos por faltas y el certificado médico sale de 1 a 11 días o 10 días, si no me equivoco, y ya si es por lesiones leves, digamos, mayor a 11 días. Pero en el caso de violencia familiar, doctora, en respecto de los días de incapacidad, ¿también se define así como faltas o como investigación de un delito? ¿O es otra la manera en la que se determina cómo se debe de tramitar ese proceso? Lo que pasa que por mucho que pueda haber lesiones, ¿no? Lesiones físicas, el artículo 122 no es un delito de resultado, sino es un delito donde se tiene que analizar el contexto. El contexto es uno de los elementos objetivos del delito. Y dentro de este contexto tenemos que verificar que exista la situación desigual, la situación asimétrica entre víctima y agresor. Que el agresor o la agresora tenga este dominio de someter a sus antojos, a sus caprichos sexuales, ¿no? A sus intereses personales, ¿no? Y con este ánimo de discriminación, de anular sus derechos, ¿no? De no reconocerlos, de no aceptar. Entonces, básicamente el contexto va por ahí. Este contexto definitivamente es diferente cuando lo vamos a ver en el ámbito de violencia familiar y violencia de género, ¿no? Pero en ambos, en ambos coinciden en esta relación asimétrica. Tiene que existir a ver, si entre primas se pelean por la propiedad, por la herencia,
No existe un ánimo de dominio. Acá es de que ambas se quieren quedar en la propiedad, ambas se hacen falsas denuncias y se forcejean y no tienen un buen canal de comunicación y finalmente terminan con esas lesiones. Ambas están en igualdad de condiciones. Una no depende de la otra, una no le va a perdonar, una no está en el ciclo de violencia donde te perdono y te amo y te odio. No existe eso, no existe dependencia emocional, económica, ambas son independientes, pero como son familia, ¿no? Como son familia, quizás erróneamente lo tramitaron por la ley 30364, pero el hecho que ambas terminen con lesiones, porque una le tiró el balde, la otra le tiró el palo y terminaron con lesiones así, no significa que ya esto sea un delito entre ellas, no. ¿Por qué? ¿Por qué no va a ser un delito desde mi punto de vista? ¿No? Porque aquí no se ve el contexto, esta relación desigual, ¿no? Donde una de ellas tenga el ánimo de dominar, someter a la otra bajo sus antojos. Acá lo que hay es un conflicto de intereses patrimoniales sobre el bien, ¿no? Entonces, si no, por eso digo, no, esto no es un delito de resultado, no es por la magnitud de las lesiones, sino es porque realmente se tiene que verificar para que se adecue al 122B esta relación desigual, este contexto de violencia, ¿no? La relación asimétrica. Ahora, diferente sería, pues, de que una mujer le golpea, ¿no? a otra mujer, pero menor de edad, ¿no? ¿Por qué? Porque ella quiere abusar de la menor, ¿no? Se masturba con la menor, ¿no? Y como la menor le va a decir a los familiares, esta hermana, tía, prima, lo que fuera, la somete, la golpea, ¿no? Entonces ahí, pues, por ejemplo, si bien son primas, sobrinas, hay este vínculo, pero no están en igualdad de condiciones. Esta mujer quiere someter, quiere dominar, o sea, abusa, ¿no? Abusa de su posición de autoridad o de esta relación asimétrica, de este mayor grado que ella tiene hacia ella, pero para dominarle con otras intenciones. Eso, por ejemplo, no es igualdad de condiciones. Eso sí se sometería a la ley 30364, porque es evidente que estamos ante una persona vulnerable, que es un niño. Igualito veríamos si es en caso de un adulto mayor. Igualito, una mujer que es víctima de violencia, que está cegada, que está inmersa en este ciclo de violencia familiar. Un varón también puede ser víctima de violencia familiar porque está cegado. Toda su vida ha vivido en un patrón de violencia. La mamá le castigaba, el papá le humillaba. Entonces, ¿qué va a hacer este varón? ¿Se va a meter con una mujer agresiva, violenta? Donde va a continuar con este patrón. Y este hombre aguanta a la mujer solamente porque tiene los hijos en común, ¿no? Porque esta mujer, de dejarla, de que el hecho que él sea parte del hogar y dejar a sus hijos con esta mujer agresiva, tiene temor. Y por último, él apuesta, él cree, tiene esta idea tradicional que la familia lo es todo, y él se sacrifica, tolera, aguanta que lo humillen, que lo discriminen, total, con dos finalidades: soportar, ¿no?, que se mantenga esta unidad familiar, y segundo, ¿no?, que no reconoce su dignidad, no se hace respetar. Todo dice, todo vale por mis hijos. Entonces, eso es, por ejemplo, es una situación de violencia porque estamos en una relación asimétrica, ¿no? Donde la mujer hace lo que quiere con el hombre. ¿Por qué? Porque sabe que está bajo su control, ¿no? Y tiene este ánimo, esta intención de dominio, sometimiento, discriminador, ¿no? Y es viceversa. Más hay de hombres a mujeres, pero como les digo, también yo he tenido casos este último año que han llegado ya en esta defensa particular de víctimas varones, ¿no? Sino que no es común, pues, ¿no? Porque lamentablemente esta sociedad se burla del varón, ¿no? Hasta el mismo sistema de justicia, les voy a decir, ¿ah? El varón pide la tenencia del menor y vemos un sistema de justicia donde jueces se demoran en citar una audiencia, en emitir sentencia, pero cuando la demandante es mujer, todo es más rápido, ¿no? Entonces, ¿cómo queremos cambiar esta sociedad, ¿no?, donde está imperada por la desigualdad, ¿no?, si nosotros mismos no queremos reconocer los derechos a ambas personas? Bien, entonces, bueno, no sé si por ahí alguien tiene alguna otra pregunta. Alexander quería dar algún comentario, Alexander. ¿Le escucho, Alexander? Por favor, la coordinadora le podría habilitar el audio a Alexander.
Mientras que le van habilitando el audio acá, Iván Pantoja dice, ¿qué pasa si no se cumple con las 4 horas de la pericia psicológica que se podría plantear? Bueno, yo pienso que ahí se podría desvirtuar, ¿no? No es una evaluación íntegra y objetiva. Íntegra porque no cumple con los parámetros que señala el Instituto de Medicina Legal. Por lo tanto, no es válida ese informe psicológico, ¿no? No genera credibilidad. ¿Por qué? Porque no cumple dentro de estas 4 horas mínimas que establece, porque es mínimo, ¿eh? En sí son de 2 a 3 sesiones, depende de la sesión. Y es más, de acuerdo a la guía de evaluación psicológica, se señala que los psicólogos forenses deben, para que den un diagnóstico veraz y objetivo, deberían analizar y revisar los actuados u otros informes, ¿no? Porque ¿qué pasa? Que la víctima pasa una evaluación psicológica, por ejemplo, en un delito de violación sexual, después de varios meses. Entonces, después de 4 o 5 meses pasa la evaluación y cuando llega la fecha de la cita, ya no tiene tanto ese temor, esa angustia que pasó en ese momento inmediato. ¿Pero por qué? Porque ha pasado de manera simultánea una terapia psicológica clínica que le ha ayudado a restablecer su salud emocional y por eso que transcurrido el tiempo, no es que no haya sido afectada por la violación sexual, sí fue aceptada, solamente que lo está superando con esta terapia psicológica de psicólogos clínicos, que son diferentes a los psicólogos forenses, que diagnostican el grado de afectación. Entonces, si un psicólogo forense da un informe sin valorar el informe clínico, definitivamente pues va a decir, ah, no, a la fecha la señorita no tiene, o la evaluada no tiene ningún tipo de afectación psicológica. Pero si este psicólogo tiene a la mano el informe clínico, dice, ah, sí, a la fecha de la denuncia ella estaba así, pero en atención a la terapia psicológica esto ha mejorado producto de ello, ¿no? Entonces hay una explicación, hay un porqué. Y por ello es importante que el psicólogo forense realice estas evaluaciones teniendo en cuenta otros informes o incluso pueda tener a la vista los actuados, ¿no? Para ver, más o menos, para tener un análisis, un contexto total y pueda dar un resultado objetivo. Ahora sí le escucho a Alexander Cruz. La coordinadora del curso, por favor, ¿le puede activar el audio? La señorita coordinadora de... Aló, doctora, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, doctora, mi pregunta es, cuando el fiscal, cuando le analizan a la víctima mediante su certificado médico legal, arroja que sí existen lesiones y existe una asimetría de poder, en la cual entonces el fiscal está en la obligación, en base al artículo 446 del Código Procesal Penal, incoar proceso inmediato o no está en obligación, doctora. Yo creo que si analiza, o sea, existe una lesión física, ¿no? O una afectación psicológica. Y también el fiscal o usted cree que si se evidencia este contexto de violencia, esta relación asimétrica, debería de incoar el proceso inmediato, ¿no? Ahora, el fiscal puede hacer una interpretación errónea. ¿Cuándo? Muchas veces. Si la vez pasada tuve un caso en el que la víctima era un varón y había sufrido la mordedura de su cónyuge. Y esto era la segunda denuncia, porque ya antes había ocurrido estos hechos. ¿Y qué dijo la fiscal mujer? Vio el certificado médico legal, vio que la víctima era un varón, y liminarmente, ni siquiera lo convocó a él para que dé su declaración, liminarmente lo archivó el caso. Yo dentro del plazo de los 5 días me apersoné a la fiscal y le dije, ¿cómo va a archivarlo si antes que usted archive he ofrecido un montón de medios probatorios, ni siquiera se ha pronunciado y encima liminarmente ya me lo está archivando el caso? No, porque es varón. ¿Y qué tiene que ver que sea varón? No, porque, y después me sale con otra justificación, de que no, porque esto no tiene, a ver, ¿su cliente trabaja? Sí, sí trabaja, es profesional. Ah, entonces no hay dependencia económica. ¿Y quién ha dicho que solamente por dependencia económica esto no es violencia? Entonces, bueno, interpuse recurso de queja y bueno, finalmente se
se dio el inicio de todas esas diligencias, ¿no? Pero así, en diferentes casos, a veces yo entiendo que se satura el sistema, ¿no? Y bueno, y a veces pueden cometer errores, ¿no? Y eso nos da lugar a nosotros que si el fiscal tiene una percepción completamente o un análisis jurídico diferente al de nosotros, ¿no? Y nosotros estamos convencidos de que sí se adecúa a este hecho, entonces interponemos recurso de queja, ¿no? Ahora, ¿qué sería en situación diferente, ¿no? De que el fiscal pueda incoar y yo no estoy de acuerdo, ¿no? Yo soy la parte acusada. Bueno, simplemente ya en la absolución, ¿no? De la incoación, ofrecer los medios probatorios y ver de repente si fue una legítima defensa o no se verifica una relación asimétrica, porque previo a ello también hay ofensas, hay, no sé, cuál sería el caso en concreto, ¿no? Si hubiera humillaciones o todo, o ha existido una conducta provocadora por la presunta víctima, ¿no? Entonces, creo que más iría por desvirtuar la credibilidad del testimonio de la víctima conforme los 3 presupuestos del Acuerdo Plenario 2-2005, ¿no? Eso, Alexander, espero que haya apoyado en tu respuesta. A ver, vamos a ver. Brisma. Gracias, doctora. Doctora, buenas noches. En el caso que el fiscal archive el caso bajo el argumento del principio de lesividad, porque se tiene que... ¿Qué se tiene? Se tiene debe ser el resultado médico legal, ¿no? 3 días de incapacidad y no ha sido de gravedad. ¿Qué se puede hacer? Es que depende, ¿no? El fiscal archiva el caso bajo el principio de lesividad. ¿Pero qué tiene que ver el principio de lesividad? O sea, como otra vez, ¿no? Otra vez los fiscales, como les digo, a veces aplican de manera literal o de manera mecánica, ¿no? Ven, o sea, en principio, el artículo 122b no dice un mínimo, o sea, no dice que para que calce dentro del 122b tendría que ser dentro del artículo 4, ¿no? Entonces, ese fundamento único del fiscal es erróneo, porque el fiscal no puede ir por encima, no, no puede desconocer los elementos objetivos del delito. Entonces, nosotros, como abogados, tenemos que analizar que la conducta se pueda subsumir dentro de los elementos objetivos y subjetivos del tipo, ¿no? La calidad de la víctima, la calidad del agresor, qué tipo de agresión es, si es afectación psicológica o lesión física, cuál es el contexto, define, ¿es violencia familiar o es violencia de género? Y si es violencia familiar, se da una relación asimétrica en una relación de poder, en una relación de confianza, ¿no? ¿En qué tipo de situación? Entonces, con todo esto, el fiscal incurre en error y eso me da lugar a mí a interponer el recurso de queja pidiendo que sea elevado esta carpeta fiscal al fiscal superior y pueda analizar, ¿no? El error que habría incurrido, el error de valoración e interpretación que habría hecho este fiscal, ¿no? Porque este principio no puede ir por encima del análisis de subsunción del delito, ¿no? Entonces, más aún cuando el 122b es un delito de interés social, o sea, ni siquiera, no es como que hay, pues una presunta denuncia de estafa frente a un incumplimiento contractual, ¿no? Y muchas veces el fiscal dice, mínima intervención, este tema no es estafa, lo puedes discutir en la vía civil y todo. O sea, no, porque aquí el tema de violencia es uno de interés social, entonces se tiene que analizar de manera objetiva si se cumple o no con todos los elementos del tipo penal. No nos vamos a ceñir solamente el resultado. Tener el resultado, ya sea de una agresión física o psicológica, es el inicio de la investigación, porque ahí no termina, ahí no concluye el trabajo, tanto del fiscal del abogado. El fiscal y el abogado tenemos que seguir trabajando para ubicar, establecer el contexto de violencia, ¿no? Y ese contexto, por ejemplo, en la violencia familiar, una relación de responsabilidad o de confianza, ¿no? El ex conviviente ingresa todos los días, ¿no? A visitar al menor de 2 años, pero aprovecha estas circunstancias para someter a la víctima a
tener relaciones sexuales, a forzarla a tener intimidad, ¿no? No fuerza la puerta, es una persona conocida. ¿Cómo ingresa? Se le abre la puerta, pero no para que abuse de su expareja, sino para que ingrese a visitar al menor, ¿no? Pero este sujeto la condiciona, incluso la condiciona que si no acepta ya no le va a pasar la pensión de alimentos, la va a botar del departamento, o ya no le va a ya no va a solventar algunos gastos. Entonces, así, hay que ver cada caso de manera diferente. Hay un recurso de nulidad en el cual se analiza los diferentes estereotipos de género, ¿no? Estos diferentes estereotipos de género, sinceramente, nos ayuda bastante a esclarecer el panorama, ¿no? El recurso de nulidad 453/2019 identifica estos 6 estereotipos de género, ¿no? Cuando la mujer es la posesión del varón, cuando la mujer debe ser sumisa, ¿no? La mujer es posesión del varón, el varón no acepta que la mujer haya terminado la relación sentimental, ¿no? Y la persigue, la acosa, ¿no? La mujer debe ser sumisa. La mujer se entera una infidelidad luego que ha convivido varios años con el marido, pero el marido la calla, la cachetea y le dice, tú no tienes derecho a exigirme ni reclamarme nada, porque si lo haces incluso esto te va a ir peor, te puedo matar a ti, tu familia y todo lo demás, ¿no? Entonces, ese es más o menos, esas conductas son más concurrentes en el ámbito de violencia. Bien. Entonces, si usted no está bien, no está de acuerdo el principio de lesividad, usted puede interponer su recurso de queja de derecho y solicitar que se eleve al fiscal superior. Ahora, lo último que me ha pasado, les cuento, es que hay fiscales que me han denegado el recurso de queja bajo el sustento, y me han rechazado el recurso mediante correo electrónico. Me dicen, improcedente por extemporáneo. Yo les pregunto, ¿un fiscal emite sus decisiones por correo electrónico? ¿Así dice el Código Procesal Penal? ¿O el fiscal debe emitir sus decisiones por providencia, por disposición fiscal o requerimiento? ¿No? Entonces, ese es un tema que le cuestioné. Si usted me va a rechazar un recurso porque supuestamente está fuera del plazo, ¿no? Tiene que resolverlo no por correo de esta forma irregular, informal, que no cabe dentro del Código Procesal Penal, sino que tiene que hacerlo, pues, ya sea, en este caso, con una providencia. Analiza plazo, ¿cuándo me notificaste? ¿Desde qué fecha estás computando el plazo? Y no tienes el plazo de los 2 días sobre las notificaciones electrónicas que señala el TC. Entonces, y bueno, lo que dio lugar es que le planteara 2 quejas, ¿no? Uno por su conducta irregular, el cual emite disposiciones fuera de lo que señala el Código Procesal Penal, y por otro lado, la denegatoria de esta queja, ¿no? Porque no quería de ninguna forma que su pronunciamiento sea revisado por el superior. Eso dio lugar a que yo interpusiera ante el superior un recurso por denegatoria de la queja de la fiscal inferior. Este recurso de queja de derecho también se interpone ante los jueces, ¿no? Pero yo lo apliqué de manera supletoria en este fiscal superior y fue así que en este fiscal superior me concedió, analizó y justamente reevaluó el caso, ¿no? Ya después, cuando la fiscal se dio cuenta, trató de convalidar, regularizar y emitió su disposición que me rechazaba el recurso porque supuestamente es extemporáneo, ¿no? Entonces, vamos a encontrar a veces situaciones que de repente transgreden la forma y el procedimiento, ¿no? Por ejemplo, yo muchas veces cuando investigo, para compartirles nomás, cuando investigo un hecho de violencia y mis víctimas sufren hechos continuos por el agresor. Este agresor aprovecha pues que el sistema es lento, ¿no? Y continúa. Hoy día le manda un sicario para que le manden a romper las lunas de su casa, luego le manda una bomba molotov. Tiene un caso así grave. Entonces, y esta era la persona, la única, la más sospechosa, pues, por diferentes razones. Entonces hicimos la denuncia continua y bueno, cada fiscalía aperturaba una investigación diferente. ¿Qué fue lo que solicité? Fue que estas denuncias se acumulen, ¿no? Entonces, los fiscales no quieren acumular, ¿no? ¿Qué hace un fiscal? Ve este caso, de repente uno sí tiene la idea de acumular, ¿no? Y dice, este caso ya lo conoce el fiscal anterior, él tiene el caso más antiguo, son las mismas partes, pero este es un nuevo hecho, entonces debería conocerlo el fiscal que conoció este caso más antiguo. Lo deriva, ¿y qué dice el fiscal? No, esto no es violencia física, tú estás, si bien son las mismas partes, pero esto es violencia psicológica.
y te lo devuelve. Entonces, el conducto regular que señala la directiva del Ministerio Público, cuando existe una denegatoria de la competencia, ¿no? Cuando, o sea, ¿qué significa todo esto? Que dos fiscales se pelean, ¿no? Prácticamente, ese término coloquial, discúlpeme, se pelean por no tener el caso, ¿no? Tan que se tiran, como quien dice, la pelota, ¿no? Ninguno de los dos quiere asumir. Entonces, el fiscal que observa, ¿no? Llega a una segunda denuncia de son las mismas partes, ¿no? Pero es un nuevo hecho. Entonces, lo más lógico, optimizar recursos, evitar revictimización, le derivo al fiscal. Pero este fiscal más antiguo que conoce, tiene el caso dormido varios meses, que dice, no, no me corresponde. Y en lugar, porque ¿qué dice el procedimiento? ¿No? El procedimiento es de que debería elevarlo al superior, pero no hace eso, se lo devuelve al fiscal. Eso es un procedimiento irregular, que atenta contra el derecho de las partes, de los sujetos procesales. En este caso, de la víctima, la gravedad, ¿no? Entonces, en eso, por ejemplo, esto es lo último que me ha ocurrido. Sinceramente, esto, a veces, yo entiendo, también he sido fiscal y comprendo algunas situaciones que están saturados del sistema, pero no podemos permitir, pues, que esto trastoque con llevar los procesos a las investigaciones de una manera antojadiza, transgrediendo el ordenamiento legal. Si hubiera un vacío, bueno, pero no hay un vacío. Está el Código Procesal Penal y está una directiva, me parece que es la 02/2016, que señala de esto, cómo se debe discutir en el tema de conflictos de competencia, ¿no? Bien, señores, ya yo con esto ya doy por concluida concluido toda esta exposición en los casos en todos estos casos que vengo viendo desde hace muchos años, ¿no? Desde el 2016 que estoy viendo, lo he visto como juez de violencia familiar en el ámbito de tutela, posteriormente lo he visto como fiscal penal, y bueno, ya tengo un año, renuncié hace un año de la fiscalía y ahora estoy litigando, y me gusta el litigio porque me da la oportunidad de conocer desde ambos escenarios, ¿no? En la fiscalía solamente podía haber una posición de víctimas, ahora no. Y es ahí donde he conocido que también hay víctimas varones, ¿no? Y bueno, entonces, para mí esto es muy enriquecedor, a mí me gusta este tema de violencia familiar, y bueno, trato de que esto se pueda aplicar dentro de lo correcto, en los lugares que yo pueda litigar. Esta experiencia buena, fructífera, de buenos funcionarios, buenos profesionales que admiro, y también algunos disgustos, ¿no? Y bueno, también cómo saber afrontarlo es lo que el día de hoy me permite compartir todas estas experiencias, ¿no? Pero esto no termina aquí, ¿no? Cómo vamos a vencer todas estas irregularidades, cómo vamos a lograr que nuestros clientes salgan airosos, con éxito de una investigación, es siempre con el conocimiento, ¿no? El conocimiento que nosotros podamos tener, la formación académica y las estrategias que a lo largo del tiempo podemos obtener, ya sea por nosotros mismos o por nuestros colegas, ¿no? En este caso, pues yo les cuento algunas vicisitudes que he tenido que atravesar, y bueno, espero que sea enriquecedor para ustedes, y también me voy muy satisfecha de esta capacitación, de todas las preguntas que han realizado, porque siempre me lleva a reflexionar y ser consciente que hay todo tipo de realidades, y y veo pues que yo no soy la única que desde donde yo trabajo se ve estas observaciones, ¿no? Les agradezco mucho a todos ustedes por su participación y los invito a que puedan visitarme dentro de mis redes sociales. Estoy como Silvia Huiza Alvarado y estoy en el TikTok, Facebook, Instagram, y para seguir de repente compartiendo más de estos temas, experiencias, cuenten conmigo. Muchas gracias. Bueno, me retiro. La señorita coordinadora creo que estará por ahí. A ver.